Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem caeli et terrae. Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir descubriendo y seguir profundizando en este documento de la Santa Madre Iglesia. Bien, ahora nos encontramos con el número 12 titulado ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Bien, ¿qué está queriéndonos decir este número 12? Pues nos ha quedado claro que Dios nos habla a los seres humanos de una manera concreta a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia. Y esta Biblia, estos escritos fueron elaborados, fueron plasmados por seres humanos. Y Dios quiso que nos llegara su mensaje divino a través de palabras humanas, a través de palabras que nosotros como seres humanos pudiéramos comprender. Por otra parte, dice, el intérprete de la Sagrada Escritura, es decir, ahora quien está leyendo la Biblia, unos son los que escribieron la Biblia, otros somos los que lo vamos a leer. Nos está diciendo este número 12, ahora los intérpretes de la Sagrada Escritura, para poder comprender realmente lo que Dios nos quiere decir, necesitamos investigar lo que realmente los hagiógrafos, es decir, realmente los escritores quisieron expresar, y que esto ha sido por complacencia de Dios. Bien, continúa el número 12 diciendo, para descubrir la intención de los hagiógrafos, aquí ya es ahora sí meternos en el corazón, en la mente del hagiógrafo, del escritor sagrado, para descubrir la intención de los geógrafos, entre otras cosas, hay que atender cuáles son los puntos, cuáles son los criterios que tenemos que poner atención para descubrir la intención del autor. Dice, es atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género: histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Bien, ¿qué es un género literario? Un género literario es la manera en cómo yo puedo expresar una verdad, la manera en cómo yo puedo transmitir un mensaje. Por ejemplo, yo puedo decir, te quiero mucho, puedo decir, te quiero hasta el cielo, te puedo decir, no tienes idea de cuánto te quiero. En las tres aseveraciones, el mensaje es el amor que te tengo, pero la manera en cómo te lo expreso va variando, se da de manera diferente. Bien, lo mismo sucede entonces en la Sagrada Escritura. Dios nos da un mensaje, pero la manera en cómo Dios nos da el mensaje puede ser de diferentes formas. Siempre es la verdad, pero de diferentes maneras. Bien, entonces este número 12 nos propone o nos ejemplifica algunas maneras de géneros literarios. Está el histórico, es que nos expresa que así sucedieron las cosas tal cual escritas, que realmente sucedió. Está el profético, que son los mensajes que Dios da, anuncia, y la persona verbaliza para decir algo va a suceder o este es el mensaje divino.
están los poéticos, que es esta forma lírica, es esta forma de, a través de expresar los sentimientos, decir una verdad. Dice, u otros géneros literarios. Tenemos géneros literarios como el mítico, los primeros capítulos del libro del Génesis, el género apocalíptico, como tenemos el libro de Daniel o el libro del Apocalipsis, tenemos el género literario sapiencial, que es a través de la reflexión y la sabiduría humana iluminada por la sabiduría divina. Tenemos algunos libros como el mismo de la sabiduría, Proverbios, Eclesiastés. Tenemos el género literario epistolar, es decir, a través de cartas como las que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos el género literario de despedida, que es cuando una persona importante, un padre de familia, el jefe de alguna tribu, antes de morir reunía a sus allegados para darles unos últimos mensajes. Por ejemplo, Moisés tiene su género literario de despedida cuando reúne a los ancianos de Israel antes de fallecer, o, Josué, Jacob antes de fallecer, que reúne a sus 12 hijos para dar unos últimos mensajes. El mismo Jesucristo en la última cena reúne a sus apóstoles para dar toda una síntesis de su evangelización, que lo vemos palpable en San Juan desde el capítulo 13 hasta el 17. Tenemos el género literario numérico, donde los números que aparecen en la Biblia no quiere decir que signifiquen literalmente eso, sino tienen un simbolismo. El número 7 tiene un simbolismo, el número 40, el número 3, el número 5. Y así nos encontramos con diferentes géneros literarios. Por eso, dice este documento de la Deiber, conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y cultura. Es decir, yo como intérprete, cuando tomo la Sagrada Escritura y me pongo a leer, necesito ver quién fue quien lo escribió, ¿no? Pues un profeta, un apóstol, etcétera. Muy bien. ¿En qué contexto histórico se encontraba ese profeta? ¿En qué contexto histórico estaba este apóstol? ¿A qué comunidad lo estaba queriendo escribir el apóstol? La cultura misma del el mismo agiógrafo. Por eso dice, según los géneros literarios usados de su época. Por ejemplo, para nosotros hoy en día, el género literario apocalíptico es muy raro y es muy difícil de entender porque no es común ese género literario entre nosotros. Entre nosotros, un género literario muy común sería el literal o el científico, el poético también. Sin embargo, en tiempos de Jesús, en ese tiempo de la época judía, el año 0, el año 100 antes de Cristo, el año 100 después de Cristo, en ese contexto histórico, en la cultura judía era muy común el género apocalíptico. Por eso, cuando los judíos leyeron el libro de Daniel, para ellos era sencillo interpretarlo, que si la figura alta que está elaborada de 4 elementos y que de metal y de hierro y de piedra, etcétera, para el judío era muy sencillo entender eso. O cuando los cristianos recibieron de San Juan el libro del Apocalipsis, para esos cristianos fue muy sencillo entender ese género literario. Ellos sabían perfectamente a quién se refería en el libro: al dragón, a la mujer vestida de sol, sobre el arca que aparece en el cielo, sobre los monstruos, sobre los caballos, sobre los jinetes, sobre los candeleros. Todo eso para los primeros cristianos era muy sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque era un género literario
común en esa cultura. Muy bien, continúa diciendo el número 12. Pues para atender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en tiempos del agiógrafo. Continúa explicando esto que les estoy diciendo. Necesitamos ver cómo cómo hablaban en ese tiempo para saber a qué se estaba queriendo referir. Y termina diciendo como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo entre los hombres. Bueno, pues ya les puse este ejemplo del Apocalipsis, que era un género literario muy común. Bien, continúa este número 12 diciendo, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, entonces el Espíritu Santo ilumina al agiógrafo para plasmar. Y es el mismo Espíritu Santo el que ilumina al intérprete para comprender lo que está escrito. Entonces el Espíritu Santo actúa en los dos, tanto en el que escribe como en el que interpreta o lee. Dice, con que el Espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender, dice, no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, pues que yo para poder interpretar adecuadamente este versículo, necesito no solamente saber quién lo escribió, en qué cultura estaba, en qué contexto histórico se encontraba, a quién iba dirigido, sino también dice la Dei Verbum, para entender bien este versículo hay que verlo en la unidad de toda la Sagrada Escritura. Es decir, de los 73 libros de la Sagrada Escritura deben de dar luz a este pasaje. Porque sucede que muchos quieren interpretar la palabra de Dios solamente ese versículo o solo ese pasaje sacándolo del contexto total. Y todavía peor, no lo ligan a los demás textos de la Sagrada Escritura. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, si nosotros leemos el mensaje en el Evangelio de San Juan, cuando dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, porque Dios no escucha la oración de los pecadores. Si nos vamos así, dice, caray, pues aquí hay una verdad, entonces Dios no atiende al pecador mientras no se arrepienta. Pero cuando tú lees la Sagrada Escritura en su contexto, dices, no, Dios claro que escucha a los pecadores. Dios claro que escucha a toda la humanidad, no solamente al que se porta bien. O, por ejemplo, muchos han llegado de criticar, han llegado a criticar a San Pablo como un misógino, que dice que odia a las mujeres, porque dice que como ahí en el texto de los Efesios dice que la mujer se debe someter al hombre, así tienen que ser. A ver, ¿cuál es el sentido del verbo someter? ¿Cuál es el sentido del verbo dominar? Y luego, ¿cuál es el contexto? Y nos damos cuenta que Pablo lo que está queriendo decir es que haya una unidad perfecta entre el esposo y la mujer, en que haya un diálogo y que es natural que no pueda haber dos cabezas en una organización, en una familia, solamente debe de haber una. Bueno, pues esa única cabeza, en comunión con los demás, van trabajando para encontrar el bien común. Ahora, dice Pablo, mujeres obedezcan a sus esposos,
Y uno dice, oye, pues, ok, nos está dando una pauta. Sin embargo, hay que seguir leyendo y dice, así como los hombres se parecen a Cristo, porque Cristo entregó su vida por su esposa, la iglesia. Quiere decir que el esposo ama tanto y profundamente a la esposa que el esposo nunca le va a pedir algo a la esposa que vaya en contra de la dignidad de la esposa. Todo lo que el varón le diga a la mujer va a ser en vistas porque el hombre ama profundamente a la mujer, la cuida, la protege, la alimenta. Pero ahí es ampliar y ver, ah, hay todo un contexto que necesitamos descubrir. Y así, hermanos, uno dice, es que Dios es malo porque mató a los egipcios. A ver, estaba en esa concepción, Antiguo Testamento, los judíos querían manifestar esa grandeza de Dios. Entonces, el agiógrafo pues escribe esto, Dios mata. Y uno dirá, entonces los egipcios no son seres humanos, entonces Dios no ama a estos seres humanos. Y luego vemos en el contexto general de toda la Sagrada Escritura, y dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad y se salven. Entonces no nada más es al judío, entonces no es algo contra el egipcio, sino a toda la humanidad. Por eso hay que leer e interpretar cada pasaje de la Escritura en la totalidad de la Biblia. Continúa diciendo, es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la iglesia. Entonces, aquí ya entran otros personajes, los exégetas. ¿Quiénes son los exégetas? Son las personas que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura, escudriñarla, interpretarla, ver el contexto, el género literario, qué es lo que quiso decir el autor, y luego interpretar y darnos a entender lo que el autor quiso escribir. De tal manera que la iglesia va a entender mejor la Biblia gracias al trabajo de los exégetas. Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, sabemos, está compuesta por muchas personas, como dirá San Pablo. Y dice, mientras que en la iglesia unos ejercen el don de la profecía, otros son evangelistas, otros son apóstoles, bueno, pues otros serán exégetas que ayudarán a la iglesia a interpretar correctamente la palabra de Dios. Bien, hermanos, y pues con esto terminamos el número 12 de la Dei Verbum. Que Dios nos ayude a seguir interpretando correctamente la palabra de Dios. Nos vemos. Saludos y bendiciones.